del mensaje para hoy es The Wall. Estaba pensando en el pobre Pink Floyd. Él se había construido un muro con sus traumas, con sus problemas, con las muertes de los seres queridos, con su impotencia frente al mundo. Recibía un ladrillazo y se construía su propio muro para aislarse cada vez más soledad, cada vez más tristeza. Pero hoy quiero hablar acerca de un muro que hay que derribar y otro muro que hay que construir o que hay que reconstruir. Tanto en nuestra vida como en general, todos juntos. Es algo por lo que tenemos que luchar, no solamente por nosotros, porque eso sería una forma muy egoísta de luchar, sino también por todos nuestros hermanos, por nuestras familias, por nuestros hermanos. El primer muro es un muro que hay que derribar. En Josué capítulo 6, del versículo 16 en adelante, leemos así. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlo en su tesoro. Estas son instrucciones que Josué le daba justo antes de tomar la ciudad de Jericó. Me hace acordar a un superintendente, le llamamos allá en Argentina, de la escuela dominical a nivel nacional, ¿no? Fue a visitar una iglesia y fue y le preguntó a uno de los alumnos para ver cómo estaba el nivel de educación bíblica. Le dice: ¿quién derribó el muro de Jericó? Y todos se miraban asustados, ¿no? Dice: a ver tú, ¿cómo te llamas? Juancito. Bien, Juancito, ¿quién derribó el muro de Jericó? Yo no fui. Y lo mira consternado a la maestra de la escuela bíblica. Y la maestra dice: créale, si él dice que no fue, no fue. No puede ser. Va y le habla con el pastor. Y dice: no puede ser. Dice: le pregunto a los alumnos, no saben quién derribó el muro de Jericó. Le pregunto a la maestra, tampoco sabe. Mire, vamos a arreglar esto. Déjennos que lo conversamos con la comisión de la iglesia. Conversaron ahí un rato, salieron, dicen: mire, hemos decidido que el muro de Jericó lo va a pagar la caja de la iglesia. Así que espero que no suceda eso acá. Que todos sepamos de qué se tratan los muros de Jericó. Era la primera ciudad que tenían que conquistar el pueblo de Israel después que venía del desierto. No estaban acostumbrados a luchar, no sabían lo que era eso. No sabían lo que era tomar espada y pelear, así como los demás sí sabían y ya se estaban preparados. Venían del desierto, pero venían con el apoyo y con la gloria del Señor frente a ellos. El Dios Todopoderoso peleaba por ellos, así que ellos no tenían más que gritar. Fíjense que dice aquí: el Señor le ha entregado la ciudad. ¿Qué tenían que hacer ellos? Dice: cuando ustedes oigan las trompetas, empiecen a gritar, ¿sí? A la séptima vuelta, siempre el número 7, el número perfecto, donde Dios completa algo, ¿no?
era un número simbólico. Bueno, en 7 días Dios creó todas las cosas, el mundo, el sol, la luna, todo lo que hay en la tierra. Entonces el día séptimo Él descansó, así que es el día de victoria, donde nosotros no tenemos que obrar en nosotros mismos. Nosotros luchamos por sobrevivir en esta tierra, pero eso no es la victoria que Dios nos quiere dar. Nosotros tenemos que luchar, pero Dios nos quiere mostrar que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra espada, sino en su nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Él pelea por nosotros. El Señor le ha entregado esta ciudad. Si el Señor no te entrega la ciudad, si el Señor no te da la victoria, tú no tienes ninguna victoria en ti mismo. Así que no es por obras para que nadie se gloríe. Tenemos otro pasaje, el siguiente, 1 Corintios 10:3, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y aquí lo explica todo lo que vivieron el pueblo de Israel en la tierra prometida, cómo conquistaron esa ciudad, porque después de hacer todo lo que tenían que hacer, los muros se derribaron, ¿sí? Y fue una victoria total. Pero gracias a Dios y gracias a la obediencia del pueblo, podían haber tenido sus propios planes. No, mejor hagamos tal cosa. No tiene sentido gritar, no tiene sentido. Podemos decirlo más amablemente. ¿Por qué hay que gritar? Pero había que gritar. Entonces esa era la victoria del Señor, que el Señor les iba a dar, y lo tenían que demostrar con toda su fuerza. Dice: aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Tremendo. Y aquí estos versículos lo dicen todo. Lo dicen todo. Qué bueno que está 1 Corintios 10:3 en adelante. Está muy bueno porque nos enseña qué pasó con los muros de Jericó. ¿Cuáles eran las armas de ellos? Nada. Su garganta, su voz. Griten, los muros se van a caer. Es una proclamación de victoria. Era un grito de victoria. Dice: las armas con las que luchamos no son del mundo. No es lo que usted venía conociendo. Usted viene luchando a su manera. En Argentina nosotros tenemos algo que se llama viveza criolla. Viveza criolla. Y es la forma de encontrarle la vuelta para sobrevivir. Como puedas. ¿Sí? Le vas a encontrar la vuelta para hacerle creer algo a alguien que tu trabajo es muy bueno, cuando en realidad no lo es. Muchas cosas, ¿no? Son como pequeños engaños que no se pueden decir que son engaños. Viveza criolla. Y uno va a otro país como Polonia y ya no te sirve para nada eso. No te sirve. Está muy mal visto. En Argentina te felicitan, acá no. Entonces, son cuestiones culturales, pero vieron que cuando uno cambia de país se da cuenta que, esas armas no me sirvieron allá, pero ya no me sirven, ¿no? Eso de lo atamos con alambre, en Argentina funciona, pero acá no funciona. O te miran mal, o es algo que no tiene sentido, porque llamas y ya el seguro llama una grúa, por ejemplo, ¿no? Para lo que sea del auto. En cambio, en Argentina lo atamos con alambre. Bueno, no sirven. Las armas que nosotros teníamos antes no nos sirven ahora. Así pasa lo mismo la vida espiritual. Dios nos quiere llevar a un nivel espiritual en nuestra vida. Entonces, no nos sirven las armas con las que luchábamos. Quizás nos sirvieron antes, pero ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y las armas también. Las armas también. Por eso nosotros queremos enfrentarnos a la vida espiritual también como lo hacíamos antes, con las viejas armas. Y
y no nos sirve. El muro de Jericó representa nuestro viejo hombre, que está viciado con los deseos pecaminosos que antes teníamos. O como dice aquí, destruimos argumentos. Nuestro pensamiento dice, deje el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová. Deje el hombre impío sus caminos y vuelva hacia Jehová. Él va a tener misericordia y va a ser amplio en perdonar. ¿Por qué amplio en perdonar? Porque nuestros argumentos y nuestros pensamientos estaban en contra de Dios. Éramos enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que creen conocer al Señor, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Porque están buscando su placer, su propia voluntad. ¿Y qué tiene que pasar con nuestros propios argumentos? Son carnales, son del viejo hombre, parecen muy espirituales. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Siempre va a venir la serpiente con lo mismo, con otros argumentos, con otra forma de pensar, pero básicamente lo mismo, para hacerle pensar que los caminos de Dios no son perfectos, que usted puede elegir lo que a usted le parezca y va a estar incluso mejor que lo que Dios propone. Llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cautivo. Dice el apóstol Pablo, dice, hiero mi cuerpo, no literalmente, ¿no? Hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo agarro de los pelos y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser cosa que, habiendo sido heraldo para muchos, ahora yo mismo venga a ser eliminado. Llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. A veces hay cosas que no entendemos de los caminos del Señor. No entendemos por qué, no entendemos para qué, pero seguimos pensando bien de Dios. Como Job tenía los problemas de Job, no se conocen a nadie más que tenga algo así. Él pasó todas esas pruebas, todos esos problemas, esas pérdidas, aún hasta de su salud. Y dice que Job no maldijo a Dios, ni siquiera le atribuyó despropósito. Ni siquiera dijo, ¿para qué? Esto no lo entiendo, me parece que está mal, Dios se equivocó. No, ni siquiera eso. Dios después lo bendijo mucho más. Nosotros no hemos pasado una prueba así. A veces nos quejamos por muchísimo menos. Llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y eso es lo más difícil. Esos son los muros de Jericó. Fuertes, altos, grandes. Parecen inquebrantables. Cuando tenemos el corazón duro y cuando pensamos como queremos pensar y somos tercos y no damos el brazo a torcer. ¿Qué dice aquí? ¿Cuáles son las batallas más grandes que tenemos? Las internas, las nuestras. Empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa de todo lo que nos pasa a nosotros. Estamos heridos y en vez de ir al Señor, en vez de soportar la prueba, en vez de llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo, no podemos luchar. Porque queremos luchar con nuestras propias fuerzas. No funciona. No funciona. Dios quiere que vayamos a Él y vayamos con su fuerza. Tal vez lo que podemos ofrecer al Señor, siempre lo digo, son 5 panes y 2 peces. ¿Qué pasó con la ofrenda de ese niño? 5 panes y 2 peces. Puestos en la mano del Señor, eso no alcanzaba para nada. Como su esfuerzo para agradar a Dios. No alcanza, hermano. No alcanza. ¿Hasta cuándo vamos a dar cosas contra el aguijón intentándolo? No alcanza. Pero sí, si lo pone en las manos del Señor,
sabiendo que no va a alcanzar para nada, pero lo pone en las manos del Señor. El Señor a usted le multiplica la fuerza, es decir, multiplica la fuerza alcanzable, la multiplica al que no tiene ninguna, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo se puede multiplicar de cero? Bueno, Dios multiplica de cero, porque Él crea. Ese es el primer muro que hay que destruir. Ahora, si usted destruye un muro, esa muralla que usted se ha hecho también, ¿no? Para protegerse, de alguna manera, protegerse del mundo. A veces el mundo es cruel, a veces el mundo es cínico, y uno se crea alrededor de una muralla. O le pone espina, ¿no? Le pone espina, ¿sí? Cuando alguien dice algo, ya saltamos, contestamos mal. Hay que derribar ese muro también. Nos lastima, no nos sana, no permite que las heridas cicatricen. Porque una herida cicatrizada puede mostrar una sanidad, pero una herida abierta siempre duele. Quiero hablar de Nehemías, ya que los muchachos no van al Sote Tarase cuando nos reunimos, ya que no van, les traigo acá el mensaje. Estamos hablando de Nehemías algo. Miren, antes de Nehemías, 150 años antes de Nehemías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó a Jerusalén y derribó los muros y quemó las puertas de la ciudad. ¿Y qué pasó con los israelitas? No levantaron las murallas o muros de nuevo. Cuando volvieron de Babilonia, los que volvieron, ni la más mínima intención de levantar los muros de nuevo. Estaban los escombros por 150 años, sin moverse. Siempre estuvo así. 150 años. Con mi padre me contaba que esos escombros ya estaban así. No, eso es una reliquia, es ¿cómo se dice?, de la humanidad. Patrimonio de Israel. Los escombros, ¿no? Es un recuerdo, nuestros niños juegan ahí. Esos no se tocan, no se mueven, ¿no? Además que no es posible. Nosotros somos los conquistados, no somos los conquistadores. Nosotros somos los que tenemos que aguantar los escombros. No somos los 150 años pensando así. Nadie se le ocurrió pensar distinto. ¿Por qué no empezamos a hacer algo? ¿No se puede arreglar esto de alguna manera? 152 años. ¿Qué les parece? ¿Cuántos años tiene usted esos escombros en su vida? Y parece que no se puede hacer nada. Ya están así, ya hace mucho que están así. Ahora no, a esta edad. No, ya no es tiempo. Además, es tan divertido jugar con los escombros, sin pensar que es el símbolo de nuestra derrota. La Biblia no dice que Nehemías trabajó para el esposo de Esther, el rey Asuero, sino que trabajó para el rey siguiente, que era Artajerjes. Él conocía seguramente, porque él era de Susa, la capital de Babilonia, del reino, y Mardoqueo y Esther eran de Susa, así que seguramente los conocía. Esther, conocen la historia, llegó a ser la reina, elegida por Artajerjes, era judía, y bueno, una historia espectacular. Pero bueno, le animo que la lean en su casa.
que hoy no vamos a hablar de este. Artajerjes era un rey muy bueno, que le dio primeramente a Esdras todo el dinero para que lo lleve a Jerusalén y arreglara el templo de Jehová. Así que fue Esdras con dinero de Artajerjes y fue y reedificó el templo. Lo primero que hizo fue levantar el templo, el lugar de adoración, el altar, donde nosotros nos ponemos delante de Dios para entregarlo todo. Lo primero que hay que edificar, el altar, uno mismo, y todos juntos que somos uno en Cristo Jesús. Entonces, él reedificó el templo, pero Esdras no levantó los muros caídos de la ciudad. Lo hizo Nehemías. Pero no fue tan fácil. No se le hicieron fácil, sobre todo sus enemigos. Entonces habían pasado desde Esdras a Nehemías 13 años. Desde que Artajerjes dio a Esdras el dinero para arreglar el templo. Pero ahora está Nehemías y es copero del rey. ¿Saben cuál era el trabajo del copero del rey? Tomar el vino del rey antes que el rey, probar, sacar un poco y probarlo y demostrarle al rey que el vino no estaba envenenado. ¡Qué riesgo!, ¿no? Un trabajito de riesgo. Pero bueno, ahí estaba. Una vez que si él no se moría, entonces el rey tomaba de ese vino. Una responsabilidad muy grande. Le podía costar la vida. Un día el rey nota que Nehemías está triste y le pregunta: ¿por qué estás triste? Nehemías le dice que es por la mala condición de Jerusalén y por los muros caídos. ¿Qué deseas?, le pregunta el rey. ¡Oh! ¿Qué deseo? ¿En serio me lo pregunta? Imagínense, si el rey no era un rey común, era como un emperador, casi podemos decir. El rey le pregunta: ¿qué deseas? Entonces él dice: voy a orarlo. Como tendríamos que hacer nosotros, hermano. Voy a orarlo, porque se nos ocurren muchas cosas rápidas, ¿sí? Pero puede ser basado en los muros de Jericó y no en los muros de Israel. Entonces lo consultó con el Señor, se hizo un plan, el Espíritu Santo le dio el plan. Entonces le dijo: mire, necesito esto, necesito madera, necesito que usted me firme cartas, porque estaban todos los países estaban subyugados también por Babilonia. Sin embargo, si ellos querían, le daban autorización para edificar sus propios muros, porque sabían si un grupo, una ciudad o algo se iban a sublevar o no. Además, no tenía sentido, ¿no? Además, dice que al lado de Artajerjes estaba la reina, la reina consorte. ¿Quién era esa reina? ¿Quién podía haber sido? Si la reina anterior era Esther, ¿quién podría ser esa reina? Dice que cuando el rey le dio todo lo que él le pidió, dice, y la reina estaba al lado suyo. Probablemente esa reina era Esther. Por eso el rey Artajerjes le dio lo que necesitaba Esdras y lo que necesitaba Nehemías. Es una teoría, pero es muy probable. Entonces, dice: ¿qué deseas?, le preguntó el rey. Déjame ir a Jerusalén, dice Nehemías, para que yo pueda reconstruir los muros. Él se propone reconstruir esos muros que en 150 años nadie había movido un dedo para poder reconstruirlo. Es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de mentalidad en el Señor, porque yo tengo que cambiar mi mente, tengo que llevar sujeto a Cristo, a la cruz de Cristo, todo pensamiento, sujetarlo a la voluntad del Señor. ¿Se entiende? De esa manera yo voy a tener la mentalidad correcta para poder edificar esos muros que son necesarios edificar.
porque se trata de un nuevo hombre creado según Cristo Jesús, que está preparado para buenas obras, pero un nuevo hombre, una muralla de protección y de fortaleza, creado según la fe y el propósito de Dios. Nehemías 4, 1 al 3, por favor, el siguiente. El intento de desanimar a los trabajadores. Hay enemigos. Usted quisiera que no, porque hay que luchar contra ellos, luchar, y sobre todo en nuestra mente. Fíjese, estos enemigos eran, ¿cómo se dice cuando solo hablan? Bueno, puede ser charlatán. Hacían un trabajito psicológico. ¿Saben por qué no podían hacer otra cosa? Porque Nehemías tenía cartas del rey. Y todos los demás eran países subyugados por Babilonia, estaban todos en la misma condición. Nadie podía frenar al otro. Si el rey de Babilonia les daba cartas, les daba autorización, ¿quién se podía oponer? Sin embargo, ellos hicieron todo lo posible para frenar esos muros, porque eran los enemigos de Israel. Hicieron todo lo posible, hasta 10 veces iban y decían, no, los desanimaban, decían, ustedes son débiles, ustedes no pueden construir algo fuerte. Vamos a ver, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ya va, diciendo, ustedes son débiles, ¿no? Minando la autoestima, minando todo lo que podían, ¿sí? La psicológica, le decimos en Argentina. Hacía la psicológica. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Es decir, ¿acaso Dios va a poder ayudarles? Se está metiendo con los sacrificios, con la adoración del pueblo de Dios. Sabía él que todo tenía que ver con Dios ahí. ¿Sabían ellos? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Ahí se va a posar un pajarito y ya lo va a tirar. O sea, tan débil, no tiene ni siquiera sentido lo que decían. Pero eso, cuando alguien no se siente fuerte, te puede tirar abajo, puede funcionar, le puede funcionar al enemigo. Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio, lleva la idea de buscarán a Dios a través de sacrificio y esperan que milagrosamente Él construya los muros. Es que miren, obviamente ellos eran débiles. Obviamente ellos no podían edificar esos muros. Es verdad, era verdad, pero había otra verdad en la que ellos confiaban. Levantarán los muros con oración, acabarán en un día. ¿Tienen la idea de a lo que se están enfrentando? Este no es un proyecto fácil. Como la mayoría de los ataques de desánimo, hay un rastro de verdad en las palabras del enemigo. Siempre hay algo de verdad. Nos viene con que Dios os ha dicho que no comáis, eso no es verdad. Y después le manda, no moriréis, cuando Dios había dicho claramente que sí iban a morir. Entonces el pecado así, ¿no? Te envuelve, primero con la verdad, ¿no? Te viene con la verdad, viene con la verdad, sí, y va entrando. Y abrí mi puerta porque parecía que aparentaba ser verdad, pero se puede mentir diciendo una parte de la verdad. Entonces así actúa el enemigo, ¿no? Y después te siembra la duda, ¿no? No, es que Dios tiene este y este otro propósito. ¿Era verdad que ellos eran débiles? Sí, tenía razón.
Los enemigos tenían razón, era débil. Podrían en un día, tenía razón, no se puede en un día. A ellos les llevó 56 días. Era verdad, no podían en un día ni en una semana. Como constructores los judíos eran débiles, no terminarían en un día, no tenían los mejores materiales con que trabajar. Un mentiroso desalentador ataque a menudo tendrá algo de verdad en él, pero descuidará la gran verdad. Dios estaba con ellos y había prometido hacerlo hasta el final. Había otra verdad, hay otra verdad. Miren, a usted le van a dar, puede que algún día le den un diagnóstico. ¡Pam! Se lo pongan en su cara. Tú tienes esto tiene nombre y apellido, es grave, esto te puede matar. Y usted presenta otra verdad. Acá la palabra de Dios me dice, yo soy tu sanador. La palabra de Dios me dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tobías cometió un gran error. Llamó al muro, lo que ellos edifican del muro, como que ellos son los que edifican. Lo que ellos edifican lo va a derribar una zorra. Él se equivocó, porque no eran ellos los que estaban edificando. Era Dios a través de ellos. Nosotros no podemos. Es Dios. Y va a venir el enemigo y te va a decir, no puedes. Y tiene razón. Pero tú tienes que ir con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Los críticos que no traen más que desánimo a menudo se pierden lo que Dios está haciendo. Como no les gusta el muro, no pueden creer que sea la obra de Dios. La iglesia es la iglesia de Dios. Jesús ama a su novia. Uno siempre debería ser cuidadoso sobre la manera en la que hablamos de la novia de Jesús. Sanbalat y Tobías no tenían autoridad para realmente detener el trabajo. Lo único que podían hacer era desanimar a los judíos para que se detuvieran. Eso es todo. Si ellos lograban que ellos se desanimen, incluso amenazándoles, vamos a ir sobre ustedes, nos estamos juntando muchas naciones de alrededor para ir contra ustedes. Y era así, era verdad, los judíos que estaban entre ellos venían y les contaban, dijeron esto y el otro, y se están preparando. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a preparar con familia, donde hay un hueco en el muro, todavía no está terminado, pero donde haya algún hueco o algo, ahí van a estar familias, vamos a organizarnos así, así, así. Vamos a ver el siguiente. 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Acordaos de quién? Del Señor. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. ¿Está peleando el Señor o nosotros? Es un współpracy, decimos en polaco. Es un trabajo en conjunto. ¿Sí? Es un trabajo en conjunto que lo hacemos. O sea, Dios utiliza los 5 panes y 2 peces que tenemos, ¿sí? Sabemos que no alcanza para nada, pero Dios quiere utilizar eso, esa ofrenda. Tu vida es una ofrenda para Dios. O sea, pon la poca fuerza que tienes en las manos del Señor. El Señor te va a dar una victoria impresionante que nunca podrías haber logrado. Vas a poder hacer cosas, como dicen, en Dios haremos proezas, dice una promesa de la palabra. En Dios haremos proezas, pero en Dios. No somos héroes solitarios por nuestra propia fuerza, no, en Dios. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. No se queden con esa poca fuerza que tienen puesta en la mano del Señor. Peleen por sus hermanos, por sus hijos. No dejen que el enemigo se los lleve a sus hijos. Peleen.
Siéntese, dígale cuál es la voluntad de Dios. Luche. No deje, él no quiere venir a la iglesia, él no quiere acercarse al Señor. Bueno, yo solo estoy orando. Haga algo más. Dígale algo de la palabra, algo que el Señor le guíe. Luche. Agarre la espada, que es la palabra de Dios. Por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No entregue las cosas. Luche. No le estoy hablando materialmente, estoy hablando espiritualmente, que es lo que importa acá. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. ¡Ay, qué problema! Y ahora podemos pensar espiritualmente. Si nosotros tenemos todo el mismo propósito, pero no nos ponemos de acuerdo en un lugar para adorar, ¿sí? Usted hace reunión en su casa, por ejemplo, y no viene a la iglesia con los demás. Estamos lejos uno del otro. Dice, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Pensando en esto de los enemigos, ¿no? De los enemigos que están... A veces es increíble que los enemigos estén adentro. Y el apóstol Pablo decía, tengo luchas con los de afuera y con los de adentro. Hay una iglesia aquí que Dios le está bendiciendo mucho. Y contaban que hay pastores que estaban orando para que les vaya mal. Orando al Señor para que les vaya mal. ¿Pueden creer? Bendecid y no maldigáis. Bendecid, busca el bien. Su celo es tan destructivo. Y esto es lo que hacen los enemigos, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, y esto lo digo llorando, que algunos son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Porque están pensando en su propio reinito. Están pensando en el reino de los cielos que quiere Dios hacer. Y con este, con aquel, como orar, que Dios le bendiga, le dé más y más y más. Bueno, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Y nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Usted cree que Dios va a pelear por usted si usted está dividido? Jesús dice, el que no junta, desparrama. El que no junta, desparrama. Entonces, si no estamos juntando, no nos ponemos todos juntos para buscar al Señor, para alabarlo a Él, para unirnos en propósito, porque no siempre estamos juntos. Durante la semana cada uno está en su lado, pero seguimos juntos en propósito. En propósito, predicar la palabra del Señor, hacer la voluntad de Dios, edificarnos en Cristo. La obra es grande y extensa. Estamos lejos los unos de los otros, pero cuidado. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, júntense allí. Con nosotros. Y nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces sí, Dios va a pelear por nosotros. Porque nos va a encontrar unidos. Si el Señor nos encuentra unidos, entonces Él está delante nuestro como poderoso gigante. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Nehemías 6:15, el siguiente. Fue terminado pues, y ahora miren, fui directamente al final, porque es larga la historia de Nehemías, es larga. Los enemigos siguieron molestando, siguieron perturbando y amenazaban, y ellos tenían que luchar, y con una espada, con la espada estaban ahí protegiéndose, y con la otra ponían ladrillos
ponían ladrillos y con la otra espada por las dudas, porque estaban en cualquier momento, aparecían los enemigos para pelear. Qué tremendo, ¿no? Doble trabajo, pesadísimo, pero el Señor estaba con ella y lo estaba bendiciendo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Qué dije yo? ¿56? No, 52. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces, ¿qué fue? Era el gozo de que ahora sí, ahora van a ver, ahora tienen su merecido, acá tenemos el muro. No era esa la intención, no es esa la intención. Sí, son humillados porque Dios lo humilla. Dios, al que se ensalza, el que es altivo, Dios lo va a humillar. Y viceversa, al que es humilde, Dios lo va a exaltar. Y conocieron, esto es lo importante, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Al final, ¿quién se glorifica? El Señor. El Señor. Usted está en esta tierra, usted existe, Dios lo creó para que usted le dé la gloria a Dios, para que usted sea para alabanza y para gloria de Dios. No tenemos otro propósito más sublime en esta tierra, en esta vida. Si usted pensaba que era para que Dios lo bendiga, usted tenga cosas, y a través del cuánto Dios lo bendice a usted, que tiene una casa nueva, un auto nuevo, todos van a ver cómo Dios... No es el propósito. Cuando Dios lo creó, usted no pensó en eso. Esa es la mentalidad del muro de Jericó, que hay que derribar. Hay que glorificar a Dios. Que dice en Hebreos 10, 38 al 39, que no lo dice solamente ahí, en realidad es una cita del Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo lo va a decir varias veces porque es la base de lo que Dios puede hacer nosotros, de la salvación misma. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nosotros somos, no piensa en otras opciones. No hay otras opciones para el creyente. Estamos aquí, escuchemos la palabra del Señor, porque nos interesa. Porque queremos saber su voluntad, queremos saber cómo son las cosas. Acá así son las cosas. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y a veces es fácil decir la fe, pero la fe es probada, como se prueba el oro con fuego 7 veces. Como eso que ya venimos mencionando de los 3 muchachos que fueron al horno de fuego. ¿Cuántas veces fue calentado el horno? 7 veces más, como el oro que se prueba 7 veces en el crisol. Bueno, por lo menos en el Antiguo Testamento. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que encomendarnos al Señor. Tenemos que entregar todo lo que tenemos, que es poco. Nosotros creemos que es mucho porque es todo lo que vemos, es lo que vemos, nuestro universo, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestra vida. Como es todo lo que tenemos, nos parece que es tanto. Para lo que hay que lograr, para llegar a la santidad de Dios, por ejemplo, son 5 panes y 2 peces para una multitud de 5.000 familias. Darle un ejemplo. Entonces, usted tiene que reconocer que lo que usted tiene es poco y lo que usted tiene no alcanza. No alcanza para agradar a Dios, para acercarse a Dios, para salvarse, no alcanza. Usted tiene que poner todo lo poco que usted tiene en las manos del Señor, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo multiplique
y entonces sí usted va a tener la gran victoria del Señor. Y no se olvide de reunirse donde escuche el sonido de la trompeta, símbolo de victoria. Nos juntamos todos en un mismo propósito, en un mismo sentido. Oramos al Señor.